Manuelito, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Padre celestial, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, agradecidos que nos permite estar en este momento aquí recibiendo la exposición tuya, Señor. Es por ello, Señor, que te damos gracias por el anfitrión, el pastor Giovanni, Señor, que nos permite permitirnos disfrutar. Gracias por el pastor Alejo, Señor, que nos va a compartir del conocimiento del adquirido, Señor. Gracias por todos mis hermanos, los consejos que estamos esta mañana aquí. Y, bendito Dios, nosotros venimos delante tuyo, rendidos, humillados, Señor, diciéndote que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de la instrucción tuya, de la administración tuya. Señor, venimos como regalos tuyos, como esas ovejas que quieren ser instruidas por ti. Por eso rogamos, Señor, que nos continúe escuchando al pastor Alejo, y que cada uno de nosotros, Señor, sea lograr de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, que tenga un conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación de tu palabra. Que sea un poder tuyo. Hoy, Señor, nos hacemos sensibles a tu voz. Te damos gracias porque nos permite, Señor, ser parte de tu obra, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por la oportunidad de permitirnos ser parte del reino tuyo, Señor, que trae. Por eso, Señor, que en el día de hoy, Señor, tú continúas, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender todos tus designios. Ayúdanos, Señor, y ministranos. Por favor, Señor, te lo rogamos, Señor, en estos sitios para poder en el lugar de Dios. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Quisiera pues repetir porque pues la repetición nos ayuda, ¿no? En ser repetitivos realmente nos va a ayudar. Ustedes recuerdan el orden de los conceptos que estamos trabajando para la exégesis, comenzando desde la etimología, ¿lo recuerdan? Más o menos. Comenzamos con etimología, ¿no? Etimología, luego morfología. ¿Qué recuerdan de morfología? ¿Qué es morfología? Es tratando de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar y la formación de nuevas palabras. Está la definición, pero ¿qué entendemos por morfología? ¿Más o menos recuerdan? La forma como están construidas las palabras. Las palabras, ¿sí? Y su clasificación, ¿cierto? También. Después de morfología, sintaxis, ¿cierto? Después de la sintaxis, ya la definimos, pero después la vamos a trabajar. Luego de sintaxis, semántica. Luego de semántica, filología. Y luego, semiótica. Sí, la idea es que familiarizarnos, ¿cierto? Lo repetimos constantemente, más o menos, entendiendo que esto va como en aumento, ¿no? Va como en aumento. Y la idea es que esto ya en el ejercicio, ¿sí? Tenemos una parte teórica, pero también una parte de ejercicio. Entonces, en el ejercicio la idea es ya trabajarlo, ¿cierto? Estamos apenas en la morfología llegando a la sintaxis. ¿Sí? ¿Recuerdan que decíamos que estos dos, que componen estos dos? La gramática, ¿cierto? La gramática. Entonces decíamos que la gramática es aquel estudio aquello que estudia las palabras
el significado y la combinación de esas palabras, ¿cierto? Esas reglas, y hablamos de reglas sintácticas, hablamos de análisis morfológico, análisis sintáctico, ¿cierto? Todo esto compone la gramática. Y estuvimos hablando, hicimos una clasificación, ¿cierto? Dentro de esa morfología, tratando de clasificar estas palabras. ¿Cierto? ¿Recuerdan aquí qué iba? Sustantivos o nombres, ¿cierto? He visto que en muchas gramáticas se les llama nombres. Aquí, no, aquí los artículos o determinantes. Ahorita vamos a inclusive a echar una repasada, porque también hay diferentes escuelas y algunos les llaman, dicen que los artículos están dentro de los determinantes. Y ahorita vamos a mirar. Este le pusimos, ¿qué número? 1. A este le pusimos el número 2. Luego, número 3, los adjetivos, ¿cierto? Color naranja, ¿cierto? O amarillo. Voy a colocar esto. Como que no. Adjetivos. Número 3. Número 4, ¿cuál? Los pronombres. Ahorita vamos a echar una repasada. El pronombre va con una rayita abajo, ¿cierto? Azul y raya abajo. Luego, los verbos. ¿Qué número pusimos a los verbos? 5, ¿cierto? Los verbos, número 5. Luego los adverbios. Adverbios número 6. Número 6. Color morado. Luego, número 7, pusimos las preposiciones. Voy a ponerlo un poquito más ancho. Las preposiciones, número 7. Y número 8, las conjunciones con color verde. Color verde. Las conjunciones. Número 8. ¿Listos? Lo pusimos con colores. Lo pusimos con colores porque la idea es distinguirlos, ¿cierto? Y los distinguimos, tanto le ponemos números como le ponemos colores, todo eso nos ayuda. La idea es que a través de eso pues vayamos familiarizándonos cada vez más con las palabras. Lo ideal con este ejercicio, y por eso los ejercicios, lo que hicimos hace 8 días, los que les envié, y hoy vamos a hacer más ejercicios, porque entre más uno haga ejercicios, pues más se va familiarizando. Ya comienza uno a detectar más rápido, por ejemplo, los sustantivos, son cada vez mucho más rápido cada vez que ya entonces yo estoy leyendo, inclusive, a mí me pasó, por ejemplo, en estos días estaba leyendo un texto, y de un momento a otro comencé a mirar todos los sustantivos, los artículos, los adjetivos, comencé a detectarlos y ya comienza a ser como más fácil. Ya uno los va leyendo e inclusive ya los va detectando más fácil. Y esto nos va a servir muchísimo para cuando comencemos a hacer ese análisis sintáctico. Que hay veces uno, por ejemplo, omite esta parte y llega a la sintaxis y como que se traba un poquito, porque no hay esa claridad entre los sustantivos, los artículos, los pronombres. Y esta morfología, esta clasificación, nos ayuda precisamente en la sintaxis. Nos va a hacer más fácil la sintaxis, que casi siempre realmente en esta sintaxis se griega uno un poquito más.
Entonces, por eso es importante esto y por eso la repetición repito constantemente para que lo vayamos memorizando. ¿Listo? Vamos a hacer primero la parte teórica. Sí, vamos a mirar la parte teórica. ¿Me prestas el control? Gracias. ¿Tenemos así? Sí. Ustedes son los que saben. ¿Cómo hago para qué? No. No. Ahora sí. Listos. Entonces, esta es la clasificación que hicimos. Algo que mencionamos y quiero que por favor recuerden algo. Y es, hacemos aquí una división. Todos estos giran en torno al sustantivo, ¿cierto? El nombre, el artículo, el adjetivo y el pronombre giran en torno al sustantivo. El verbo va con su adverbio, ¿cierto? Estos dos van de la mano. Aquí decíamos que estos se intercambian, adjetivos y adverbios, los ponemos juntos precisamente porque hay momentos donde encontramos adjetivos que se han adverbiado, entonces han tomado forma de adverbio, modificando el verbo, ¿sí? Y decíamos algo importante y es que todos estos varían, todos estos tienen diferentes cambios, ¿cierto? Tienen sus declinaciones, tienen sus variantes. Por ejemplo, cuando veamos los verbos vamos a mirar las diferentes conjugaciones, ¿cierto? Por el tiempo, modo, voz, todo esto. Pero estos dos de acá no cambian, siempre permanecen iguales. Estas palabras no cambian, las preposiciones y las conjunciones siempre son las mismas. Inclusive, un ejercicio que quiero hacer hoy es que tratemos de memorizar de nuevo las preposiciones. En el colegio nos tocaba aprendernos las de memoria para las evaluaciones. Entonces, en la medida que nos las memoricemos, como son pocas, entonces ya después las vamos a detectar mucho más fácil. Cuando estemos haciendo el ejercicio, ya sabemos que es una preposición y listo, o sea, pasamos rápido y no nos ponemos a pensar qué tipo de palabra es, sino que ya como las tenemos memorizadas, ya es mucho más fácil pasar por ellas. Entonces hablábamos de la clasificación, ¿cierto? Hablábamos de lo importante del sustantivo, el verbo, entramos ya en materia los adjetivos, los sustantivos, adjetivos, artículos, y vamos entonces con los pronombres. Los pronombres. Para recordar entonces, el pronombre lo que hace es reemplazar al nombre, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio que lo hago pues para que lo recordemos. Por nombre, ¿cierto? Lo que hacemos es reemplazarlo por el nombre, ¿cierto? El pronombre lo reemplazamos.
es el que sirve para reemplazar el nombre. ¿Sí? Y ahorita ustedes van a darse cuenta. Entonces, el pronombre es la palabra que indica a las personas gramaticales. ¿Sí? Cuando hablamos de personas gramaticales, es aquellas que intervienen en el diálogo. Nosotros, en el lenguaje, entonces hay un diálogo, ¿cierto? Si se está narrando o si se está hablando, igual hay un diálogo allí. Y lo que hacemos es, por ejemplo, si estoy hablando de mí, ¿cierto? Entonces estoy hablando en primera persona. Si estoy hablando con alguien, entonces le digo tú o usted. Si estamos hablando los dos, pero de un tercero, digo él o ella, ¿sí? Entonces, en esa conversación o en esa narrativa igual también, entonces se habla de esa persona. El narrador habla de esa persona. Señor, vosotros, está hablando con ellos, ¿sí? Pablo, por ejemplo, habla a los filipenses, vosotros, está hablando con ellos, ¿sí? Pero Pablo, por ejemplo, puede decir, es que aquellos, está hablando de terceros, ¿cierto? Pues vamos a mirar. Cuando, por ejemplo, al inicio dice Pablo, a todos los santos. Dice todos santos. ¿Tomas en cuenta al mismo tiempo? Todos los santos. El pronombre aquí es todo. Ese es un pronombre. Pero también. No, eso no es un pronombre. No, el todos está hablando es un determinante, no es un pronombre. Es un determinante. El pronombre viene siendo. O, señor, el artículo. ¿En qué? ¿En pronombre? Lo que pasa es que hay momentos donde esa palabra puede estar dentro de la oración haciendo la función de pronombre. Por ejemplo, si yo digo todos somos, es el verbo ser. Y como está al lado del verbo ser, ese todos es un pronombre. ¿Sí? Pero también ese todos puede ser un determinante. Ya vamos a mirar precisamente esas diferencias para poder distinguir. Y en los ejercicios ustedes se van a dar cuenta, para poder distinguir cuándo es un determinante, cuándo es un pronombre, inclusive hay veces hasta un adjetivo. ¿Sí? Entonces, en el caso de los pronombres, entonces los conocemos, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los que manejamos, más sencillos, pero vamos a mirar que hay otro tipo de pronombres. El pronombre lo que hace es sustituir un nombre o una frase sustantivada, ¿sí? El pronombre entonces reemplaza ese nombre o ese sustantivo. El pronombre se refiere frecuentemente al nombre anterior, es un antecedente, está mencionando, ¿cierto? A alguien que ya se mencionó. Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, pero tú, ¿cierto? Ese tú con tilde es un pronombre, ¿sí? Y vamos a mirar que ahí vamos a encontrar otros tus sin tilde y ya no es un pronombre, es un determinante, ¿sí? Belén Efrata, ¿sí? Luego, en el segundo ejemplo, cuando ellos callaron, entonces ahí hablamos de un pronombre. Y una de las cosas para detectar los pronombres una característica es que casi siempre van al lado del verbo. ¿Sí? Ellos callaron. ¿Sí? La persona gramatical es ellos y la acción que están haciendo es que callaron, ¿cierto? El verbo. Haced esto, este es otro pronombre, ahorita lo vamos a mirar, en memoria de mí. ¿Mm? Los pronombres también pueden designar animales y cosas, pero siempre en relación con las personas. En este caso, el pronombre que vamos a mirar es lo, ¿sí?
está designando animales y cosas, pero siempre en relación con las personas. Por ejemplo, y tomó el becerro. Aquí ya el antecedente es el becerro. De ahí para allá ya no va a nombrar el becerro, pero ¿qué va a decir? Lo. Si ve que aquí lo que hace es, lo reemplaza a el becerro, porque ya se sabe de quién se está hablando. Lo quemó, lo molió, ¿cierto? Lo redujo, o reducirlo, lo redujo, lo dio, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace el pronombre, en este caso lo que está haciendo es reemplazar, en este caso, al becerro. ¿Sí lo ve? Por eso se llama pronombre, por nombre. Ya no dice, y el becerro lo quemó, ya no lo menciona el becerro, sino que ya se sabe, el antecedente, ya se sabe quién se está hablando. ¿Sí? En el caso de reducirlo, siempre se marca así, en la misma palabra. Aquí lo recalqué precisamente es porque podría decir lo redujo. Sí, pero digamos, cuando encontramos muy tal cual, toda la palabra sería un pronombre o se divide así. No, yo lo vuelvo digo, lo divido es para que hagamos la diferencia entre eso es un verbo y está dentro de la palabra, está mencionando el pronombre. ¿Sí? Señor, para no decir lo redujo. Para no decir, coger el becerro, entonces coger el becerro y pasé, entonces el becerro más de cuánto repitiendo la palabra becerro. Sí, pero en este caso lo que están preguntando es que si hacemos esta distinción. Yo personalmente la hago para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando dices lo redujo. Es lo mismo. Simplemente lo que hace es que lo quemó, lo redujo. Aquí lo está diciendo hasta reducirlo. ¿Mm? La segunda oración, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Entonces, yo, ¿cierto? Pronombre, esa hablarás. Y ya vamos a mirar la clasificación. Algo que menciono aquí es los pronombres son fundamentales para la interpretación bíblica. ¿Cierto? Normalmente el pronombre es el sujeto. O puede ser un complemento, pero son las personas de las que se está hablando o la que está hablando o con quien está hablando. Los pronombres por eso es importante. Exacto, está recibiendo la acción o o se menciona, ¿cierto? Dentro de la conversación. Todo esto lo vamos a estar mirando precisamente en el análisis exegético. Las clases de pronombres. ¿Esto creo que ya vimos parte de esto o no? ¿No? Ok. Pero los pronombres se dividen en 7 clases: personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. ¿Sí? Vamos a estarlos mirando. Pronombre personal son los que designan las personas que intervienen en la conversación, el diálogo o el discurso. Entonces, primera persona, la que habla, yo o nosotros. La segunda persona, con quien se habla, tú o vosotros. La tercera persona, de quien se habla. Si ustedes se dan cuenta, primero es el que habla o la que habla, con quien habla y de quien se habla. ¿Sí? Esta parte es importante. Esta parte es importante porque entonces aprendemos a distinguir en la oración. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De quién está hablando? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan es importante detectar eso, porque a veces Juan está hablando y de un momento a otro como que pareciera que estuviera hablando el Señor Jesucristo, o sea, como que cambia. Y detectar la persona es importante. ¿Mm? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. Entonces, primera persona. Yo, sí, normalmente lo conocemos yo, o puede también referirse a me, mí, conmigo, nosotros, nosotras, nos, ¿sí? Segunda persona, tú, te, ¿sí? Está hablando de él, está hablando con él, perdón, te dije, ¿sí?
ti, contigo, vosotros, vosotras, vos, ustedes, ustedes. Tercera persona, él, ellos, ellas. La regla básica es que los artículos generalmente están cerca de los sustantivos y adjetivos, mientras que los pronombres casi siempre están cerca de los verbos. Entonces, una manera de detectar los pronombres es la relación con el verbo. Si se está relacionando con el verbo, ¿por qué normalmente lo relacionamos con el verbo? Porque el pronombre lo que hace es reemplazar al nombre y el nombre está relacionado con el verbo. Si está relacionado con el verbo, entonces es un pronombre. La relación que tenga esa palabra con el verbo, ahorita ustedes se van a dar cuenta en los ejemplos, en los ejercicios que ustedes hicieron y en los que vamos a hacer, vamos a mirar y a detectarlos más. Los pronombres siempre señalan las personas en relación a la acción, ¿sí lo ven? Siempre señalan esas personas en relación a la acción, al verbo, para detectarlos. Ejemplos de pronombres personales en la Biblia. Génesis 3:9 dice, ¿dónde estás tú? El verbo es ser o estar. ¿Quién? Tú. ¿Sí? Porque vosotros sois. ¿Quiénes? ¿Quién son? Vosotros. ¿Sí? Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron. ¿De quién está hablando? ¿A quién trajeron? Al rey. Si ve aquí reemplaza al rey y aquí lo reemplaza por lo trajeron. Este es el pronombre. ¿Sí? Aquí en este caso señalamos, no es un artículo neutro, porque pudiésemos pensar que es un artículo neutro. Y la razón es, este no es un artículo lo, porque mencionamos, recuerda, dentro de los artículos que lo normalmente se habla de un artículo neutro, pero aquí en este caso no. ¿Por qué? Porque está antes del verbo. ¿Sí? Está antes del verbo. Mateo 1:19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿cierto? Está hablando de antecedentes a ella, infamarla, quiso dejarla, ¿sí? Secretamente. Aquí en este caso está después del verbo, pero sí ve que está relacionada con el verbo. Está relacionada. El pronombre siempre está relacionado con el verbo. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ahorita en el ejercicio lo vamos a ver. Señor. Ese es un determinante. Ahí me faltó ponerla en negrito y rayito. Pronombres posesivos son los que indican posesión o pertenencia en relación a las personas gramaticales. Hay que tener cuidado porque estos se pueden confundir con adjetivos posesivos. Hablamos de un poseedor, mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, ¿sí? Varios poseedores, nuestro, nuestras, nuestro, nuestras, vuestro, vuestras. Las mismas reglas mencionadas, si están cerca del sustantivo. ¿Qué es? Si está cerca del sustantivo. Un determinante. Si están cerca del verbo, entonces es un pronombre. O sea, la misma palabra, dependiendo de la separación. Si yo digo nuestra casa, ¿ahí qué es? ¿Un pronombre o es un determinante? Un determinante, porque está al lado de un sustantivo. ¿Sí? Entonces, es para que aprendamos a distinguirlo. Es nuestra casa. ¿Cómo? No, trabajo es un sustantivo en ese caso, no es una acción. Bueno, vamos a mirar los ejercicios. No, también es amor, es sustantivo. Son los que indican posesión o pertenencia, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ejemplo. Y él es la propiciación, aquí entonces es
este es el pronombre, ¿sí? La propiciación por nuestros pecados, miren aquí, pónganle cuidado aquí en nuestros pecados, y no solamente los nuestros, y aquí mire que aquí están nuestros y nuestros. Nuestros, ¿de qué está hablando? Pecados, ¿cierto? Aquí en este caso, este nuestros pecados es un adjetivo porque está calificando. En este caso está reemplazando. Aquí ya no dice nuestros, ya no está mencionando, ya lo que está haciendo es reemplazar el término pecados, el sustantivo. Pero el verbo ahí. No, aquí en este caso no está al lado del verbo. O sea, es una regla, pero no es general. ¿Sí? En este caso, nuestros, simplemente lo que está hablando es de ellos, mire. Y no solamente los nuestros, y si se dan cuenta, nuestros está con artículo, está con un determinante. Entonces aquí nuestros ya está hablando no de un adjetivo, no está adjetivando, no está calificando los pecados, sino lo que está haciendo es reemplazando el nombre, reemplazando los pecados. ¿Sí me van a entender? Voy a escribirlo acá. Sí. Si yo digo los nuestros, y ustedes saben de que yo ya estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? De los pecados. No solamente por los nuestros, y ustedes ya saben que estoy hablando de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Pecados. En este caso, como aquí el artículo o el determinante me ayuda a entender que este es un pronombre. Si en el caso de arriba, pecados es el sustantivo. Aquí lo que está haciendo es determinar qué tipo de pecados, los nuestros. ¿Sí? Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Hubiese podido decir, es la propiciación por los pecados, pero está determinando cuáles o de quiénes, los nuestros. Entonces, la diferencia y la manera fácil de detectar entonces en este caso es, lleva el artículo. Recuerden que el orden que nosotros dijimos, ¿se acuerdan? Artículo o determinante, sustantivo y luego adjetivo. ¿Recuerda que en español les hablamos eso? En español el orden es este. Artículo, sustantivo, adjetivo. No siempre lleva adjetivo. Y luego, verbo. ¿Cómo sé que este es un sustantivo o un pronombre? Porque lleva artículo. Esto me ayuda a mí a entender que este artículo, que este que está aquí, es un pronombre porque está al lado del artículo o el determinante. ¿Listos? Deuteronomio 3:24, que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Mire otra vez, artículos. ¿Sí lo ven? El pronombre. ¿De qué? Cuando dice tuyas, ¿de qué está hablando? De las obras. Las obras. Está reemplazando las obras. Pronombre, por nombre. ¿Sí? ¿Cómo también vemos que está relacionado con el verbo? Las tuyas. ¿Qué? Que haga las obras. Haga. ¿Sí? Está relacionado con el verbo. Daniel 9:8. Oh Jehová, nuestra es la confusión. Aquí mucho más fácil porque está al lado del verbo. Nuestra. Nuestra es la confusión. Pronombres demostrativos. Son los que indican la cercanía o lejanía de los seres con relación a las personas gramaticales. ¿Sí? Primera persona, este, esta, estos, estas. Segunda persona, esa, esos, esas. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar una tabla para
y son muy parecidos, tanto los determinantes como los pronombres. Y vamos a mirar una tabla precisamente que nos va a ayudar a eso. Los pronombres antiguamente se distinguían por la tilde, y bueno, y van al lado del verbo. Esto ya casi no se usa, no podemos solamente esperar siempre que tengan la tilde. Ejemplos de pronombres demostrativos. Bueno, en este caso, estos pronombres, si los vemos, tienen las tildes. Y aquí precisamente podemos mirar que son pronombres. A diferencia del artículo. Pues está hablando de alguien, ¿cierto? Pues este es aquel. ¿Sí? Está hablando de alguien. ¿De quién? Está hablando de alguien. Sigue hablando de alguien. Aquel, ahorita vamos a mirar, también es pronombre, porque está hablando de alguien. ¿Sí? Quien habló el profeta Isaías. ¿Sí? La palabra de que Dios pusiere en mi boca, esa reemplaza a qué? Palabra. ¿Sí? E hizo Jacob y así lo cumplió la semana de aquella. ¿Está hablando de quién? De Raquel. Está hablando de una persona. ¿Sí? Si hablara de una semana, lo mismo, está hablando de algo, de un sustantivo. ¿Sí? Entonces, el pronombre otra vez siempre reemplaza a algo o a alguien en la oración. Pronombres indefinidos son los que indican a las personas o cosas de una manera vaga o imprecisa. ¿Sí? Ya no son tan claros porque como que no precisa exactamente de quiénes, cuántos, ¿sí? De qué personas, pero también es pronombre porque está hablando de personas o de cosas. Porque muchos son llamados. Muchos. No dice cuántos, pero sabemos que son personas, ¿cierto? Más pocos escogidos. Otra vez. Y si alguien viniere, o es una persona, pero no sabemos quién, ¿sí? Te preguntaré, ahí sí ya te preguntaré ya es un pronombre que ya sabemos ya no es indefinido. ¿Mm? Pronombres relativos son aquellos que se mencionan en un sustantivo anteriormente citado y al que se le llama antecedente. Son qué, quién, cuál, cuyo. El más difícil aquí es el pronombre que. ¿Por qué? Porque también el que es una conjunción. El que es una conjunción. La regla para identificarlo como pronombre es si usted le antecede el artículo. Si le antecedemos el artículo y suena coherente, entonces es un pronombre. Un artículo que concuerda con el sustantivo al que hace referencia y la oración queda con sentido. Entonces, este que es un pronombre. ¿Listo? Vamos a mirar ejemplos. Y en los ejercicios que hacemos, nos vamos a dar cuenta. Ahí lo vamos a distinguir. Aquella luz verdadera, aquí aquella me equivoqué, aquella es determinante, luz, sustantivo, verdadera, adjetivo, que alumbra, ¿sí? Si yo le pongo la luz, la que alumbra, suena coherente, ¿cierto? Aquí, y además está al lado del verbo. Este pronombre está al lado del verbo, es mucho más fácil detectarlo, ¿sí? La luz, la que alumbra. Entonces, si le pongo el artículo y suena coherente, entonces es pronombre. ¿Sí? A todo hombre venía a este mundo. El evangelio que os he predicado, el que os he predicado, suena coherente. ¿Sí? Este es un pronombre. No hay quien more en ellas. ¿Sí? Aquí en este caso está en singular. No hay quien more en ellas. El quien more en ellas.
Bueno, en este caso no serán tan coherente con el artículo. Génesis 10:1. A quienes nacieron hijos. Aquellos a quienes nacieron hijos. Aquí en este caso le pongo aquellos, ¿cierto? También otro pronombre y suena coherente. Quienes nacieron hijos después del diluvio, en plural. Bueno, es que el ejercicio con el artículo es solamente con que. Aquí en este caso ya estamos hablando de quién, quiénes, cuál, cuyos, ya es distinto. Pronombres relativos, ¿con cuáles? Para indicar el género usa los artículos el o la en singular y en plural las o los. Aquí también, como lo decía aquí, los nuestros, si lo ven, lleva el artículo, el determinante y el pronombre. Aquí vemos los cuales. Si vamos hacia atrás en el texto, encontramos que está hablando de algunos, de algunas personas. Los cuales son, además está al lado del verbo. La cual está hablando, ¿cierto? De algo, de un antecedente, la cual dijo. En este caso, vuelvo, digo, está acompañado de un artículo, un determinante. Y además está al pie del verbo. Entonces, todo esto nos va dando un poco más o menos para poderlos detectar, ¿sí? Sobre todo, vuelvo, digo, en el qué hay que tener cuidado, porque también es una confusión. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, ahorita en los ejercicios que vamos a hacer. El pronombre relativo cuyo. Este es especial porque no menciona antecedentes, sino que menciona al consecuente. O sea, ya no es alguien que mencionó, sino alguien que va a mencionar hacia adelante, ¿sí? También varía en género y número. El árbol que, aquí este es pronombre, ¿cierto? Da fruto cuya, ¿de quién está hablando? Del árbol, cuya semilla está en él. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí en este caso está hablando de quién. ¿Quién es este cuyo? Es el inicuo, ¿sí? Cuyo advenimiento es obra de Satanás. Los interrogativos, ¿sí? Interrogativos son los mismos pronombres relativos que se usan en las interrogaciones y llevan tilde en qué, quién, cuyo. ¿Sí? ¿Quién enferma? Otra vez, ¿quién está hablando de una persona? ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está hablando de alguien. Ese quién es alguien. ¿Qué es la verdad? Está hablando de algo. ¿Cuál es tu nombre? Está hablando de alguien. Porque yo no es un sustantivo directo, sino un pronombre. ¿Yo? ¿Sustantivo? ¿Quién enferma y yo? Yo es un pronombre. Pues, ¿por qué no es un sustantivo? Porque el sustantivo solamente son nombres. Son nombres. Sí, o sea, aquí está reemplazando. Aquí está hablando Pablo, ¿cierto? Pero está reemplazando por el pronombre, que lo reemplaza a su nombre. Yo. Directamente es un nombre. Bueno. Está reemplazando un nombre, en este caso el que está hablando. Bueno, sí, hay que mirar ahí atrás, porque si ya dijo Pablo, pues es un Ahí en Corinto. Sabemos que es Pablo por la carta de Corinto. ¿Listo? Tu nombre no es un adjetivo. ¿Tu nombre? Sí, no es un pronombre. Porque primero nos lleva tilde, segundo está al lado del sustantivo. Sería, bueno, eso también estuve mirando y hay algunos que lo toman como un adjetivo, pero resulta que también hay unos que lo toman como un determinante, porque está al lado del sustantivo. Entonces, me he dado cuenta que algunas gramáticas hablan de este tú como un adjetivo porque está calificando, pero otros dicen que este tú es un determinante porque está determinando, está
acompañando al sustantivo para determinar específicamente. Entonces, sí, lo subrayaría, yo personalmente lo subrayaría más como un determinante. ¿Sí? Pronombres exclamativos, entonces igual, así como los interrogativos, en este caso va en signos de exclamación, dentro de los signos de exclamación, ¿quién diera? Otra vez está hablando de una persona, ¿quién diera que tuviese tal corazón? El otro ejemplo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Eso es una exclamación. Está hablando de algo. ¿Qué solicitud produjo? ¿Mm? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Todas esas son exclamaciones. Bueno, vamos a dejar hasta ahí con el tema de los pronombres. El verbo, dentro de 8 días lo vamos a mirar ya lo que es el verbo. En los ejercicios que vamos a hacer, ustedes se van a dar cuenta que es un poco más sencillo. Y nos va a ayudar precisamente a mirar también el contexto de la oración. Vamos a mirar los ejercicios. El primero fue algunos, a la verdad predican a Cristo. ¿Ese fue el primero o el...? Señor. El primero es... Ok, ¿eso ya lo hicimos acá? Ok, entonces vamos a mirar eso. Voy a borrar acá. ¿Cómo pondríamos algunos? ¿Cómo lo pusieron? Pronombre. ¿Por qué razón? Está hablando de algunas personas, está haciendo referencia. ¿Y qué relación? Además, recuerden que el pronombre tiene una relación con el verbo. Si yo quito todo lo que está en medio, ¿qué pongo? Algunos predican. Ah, ya creo que lo había escrito. ¿Señor? No, exacto. Sí, yo había dicho, presente está entre comas. ¿Cierto? Algunos, coma, a la verdad. Si yo la quito, yo podría decir algunos predican. No recuerdo, no, creo que no. En este caso, eso es un sintagma preposicional. El sintagma preposicional es una pequeña frase que comienza con una preposición. La preposición a la verdad, eso es un sintagma preposicional. ¿Mm? Después vamos a mirar el tema de los sintagmas. Algunos, ¿la qué es? ¿La qué es? Ah, bueno, a es una conjunción, ¿cierto? La, un artículo, ¿cierto? Algunos es un pronombre. Verdad, un sustantivo, ¿cierto? Si lo ven, está entre comas. Luego, predican. ¿Sí? A Cristo. ¿A qué es? Pues no, lo coloqué aquí. Preposición. Esto es un 5. Esto es un 7. A Cristo. ¿Cristo es qué? Sustantivo. Por envidia. Por una preposición, un 7.
¿Envidia qué es? Un pecado, muy bien. Envidia. ¿Y qué es? Una conjunción. Decimos que este es un 1, este es un ¿qué? Un 8. Y contienda. Contienda es otro pecado. otro sustantivo. ¿Listos? ¿Sí? ¿Y luego sí les quedó así? ¿Eso lo habíamos hecho? Ah, bueno. Listo. ¿Qué podemos analizar? La verdad, sustantivo con su artículo. ¿Cierto? Algunos pronombres, porque está hablando de los que predican. Algunos predican, ¿cierto? A Cristo, ¿cierto? Aquí esta conjunción nos ayuda a unir, esta conjunción, perdón, aquí nos ayuda a unir envidia y contienda. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, cuando veamos las conjunciones, vamos a mirar diferentes tipos de conjunciones. De paso, cabe decir, este I, siempre que vean un I, entonces esta es una conjunción que lo que ayuda es a coordinar. Están en el mismo nivel. Son dos pecados, si lo hiciéramos un análisis, son dos pecados, ¿cierto? No es que uno sea más grande que el otro, simplemente está coordinando, ¿sí? Como si fueran cosas similares o como si fueran cosas... Eso lo vamos a mirar después. ¿Listo? Ok, vamos con el otro ejemplo, el otro ejercicio. Voy a borrar. ¿Será qué es? Verbo, ser o estar. Será 5. Magnificado. Ah, no, perdón, adjetivo. Adjetivo. Verbo, ¿qué más? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿A mí me suena qué? Yo lo puse como un adverbio. Pero ahorita ustedes me hacen dudar. Porque será, lo que hace el adverbio es modificar, ¿cierto? El verbo. Pero en este caso el verbo es ser o estar. Normalmente este verbo no tiene adverbios. Entonces, no está haciendo la función de adverbio, sino de adjetivo. ¿Sí? Ahora, este verbo es un verbo copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? También algunos lo llaman unitivo. O sea, demanda siempre, si yo digo será, no dice nada. ¿Sí? Él será. La pregunta es ¿qué? Entonces demanda una respuesta. Entonces, en ese caso, precisamente, ya no sería un adverbio, sino sería un adjetivo. Recuerden que el adverbio y el adjetivo son muy relacionados, ¿cierto? Exactamente. Ahora, el verbo copulativo, muchas veces, muchas veces va acompañado de un adjetivo. Por ejemplo, yo digo, el carro es rojo. Rojo es un adjetivo. Y el verbo es, ¿cierto? Es un verbo que une y está uniendo, en este caso, el adjetivo. Está diciendo, está describiendo el carro. ¿Sí? Entonces es un adjetivo. Será magnificado. ¿Este es un número qué? 3. Será magnificado Cristo. ¿Cristo es qué? Un sustantivo. Será magnificado Cristo
en mi cuerpo. Mi no. Mi, en este caso, está determinando cuerpo. Es un determinante. Mi cuerpo. El mi es un determinante. Es el número 2. 2-1, ¿sí ve? Artículo o determinante. Yo dentro de mis apuntes y de lo que he estado enseñando dentro de las diapositivas, muchas veces aparece este mi como un adjetivo, pero revisando otra vez la gramática, veo que hay algunos, y me inclino más por ese lado, que este mi sea un determinante porque antecede al sustantivo. ¿Sí? Lo que está determinando. Algunos dicen que califica el sustantivo, pero realmente me he dado cuenta y mirando vuelvo y digo, otras gramáticas, este mi lo que hace es determinar, especificar. No tanto calificar, sino especificar. ¿Listo? ¿Cómo les fue ahí con ese ejercicio? ¿Bien? ¿O más o menos? Señor. Aquí falló. ¿Qué le puso? Ah, ok. Pero ¿por qué no es un pronombre? Mi será. No, ¿cierto que no? No está relacionado con el verbo. Para poder entonces entender si es un pronombre. Señor. ¿Será qué? ¿Será mi? ¿Será mi cuerpo? La pregunta es, ¿será magnificado quién? ¿Mi cuerpo? ¿Sí lo ven? Claro, si usted lo pone así, será mi cuerpo. Entonces, ¿será mi cuerpo magnificado? ¿Es lo que Pablo está diciendo? No, ¿quién será magnificado? Cristo. ¿Sí lo ven? Miren que de paso ya estamos mirando un poco la sintaxis. La relación de las palabras, ¿sí? Ya estamos mirando esa relación entre ellas y estamos de paso ya analizando en relación al verbo. Normalmente, y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es, el verbo es fundamental, porque el verbo es como el corazón. Yo precisamente por eso lo pongo en rojo, porque es como el corazón, ¿cierto? Y ahí alrededor del corazón gira todo lo demás, ¿cierto? Podemos aquí en este caso, si habláramos cuál es el sujeto, será magnificado. ¿Quién? Cristo. Él es el sujeto, ¿cierto? Ya después, más adelante, vamos a hacer un análisis más profundo, entonces, al parecer será, así aparentemente por encima, está en pasivo, en voz pasiva. O sea, la acción no la hace Cristo, sino que la acción recae sobre Cristo. Él será glorificado, no es que Él se glorifique, sino que Él será glorificado. ¿Sí? Miren que poquito a poquito nos vamos metiendo y vamos haciendo el análisis. Listo, vamos con la siguiente oración. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para. ¿Cierto? Una preposición. Mi. ¿Qué es mi?
Es un pronombre, es un determinante, es un pronombre. ¿Por qué? Para mí, porque reemplaza. Además tiene tilde. Ahí eso ya es un indicativo. Es un pronombre, tiene tilde. Uh-huh. Sí, en el texto tiene tilde. El vivir. Un determinante, ¿cierto? Un determinante. Vivir. ¿Cómo pusieron ver? Vivir. ¿Como verbo? Como está con el determinante, vivir no es un verbo. Está en infinitivo, sí, pero en este caso está acompañado por un artículo o un determinante. Entonces ese vivir es un sustantivo. Es verbo. Miren que el verbo cero estar siempre exige algo. ¿Qué exige? Para mí el vivir es... O sea, ¿qué? ¿Cierto que está incompleto? Para mí el vivir es... ¿Qué? ¿Cierto? ¿Cristo es qué? Sustantivo. Para mí el vivir es Cristo. Y de paso lo hago a propósito. El morir, ¿cierto? Otra vez lo mismo que el de arriba, porque está acompañado del determinante. El vivir, el morir es ganancia. Mire que lo pongo de esta manera para que nos vayamos familiarizando. Esto está coordinado, está al mismo nivel. ¿Sí? No está subordinado. Si fuera subordinado lo correríamos un poquito para allá. Pero está descoordinado, entonces lo ponemos. ¿Sí? Sí, sí, son 2 oraciones. Sí, allí tiene coma. Cuando hagamos el ejercicio ya de la exégesis, es importante esto. Son 2 oraciones, o más bien es una oración compuesta, coordinada. El vivir, el morir, es Cristo, es ganancia. Ahí ya estamos acercándonos. ¿Listo? ¿Sí les quedó bien o en qué fallaron? ¿En el vivir y el morir? El vivir y el morir, ¿sí? ¿Bien? Es la razón, por eso es importante, ¿no? El artículo, el determinante. Listo. La otra. Señor, sustantivo. Los números, pongámosle los números. 7, 4, 2, 1, 5, 1. 2, el 8. Este es 8. 2, 1, 5, 1. Sí, sí tiene sentido con el determinante. Les da.
Listo. Vamos con el otro. Vamos con el otro. A vosotros. Siete. Vosotros. ¿Pronombre? ¿Seguro? ¿Por qué es un pronombre? El pronombre también es, o sea, los dos son pronombres. Es concedido. ¿Sí? Es, no hay problema, ¿no? Verbo. Concedido. ¿Ah? ¿Un adjetivo? ¿Qué dicen? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿En qué? Ajá. Concedido. Un adjetivo. Miren que está muy relacionado con el verbo ser o estar. ¿Sí? Eso ya nos... Miren que estas cosas ya comienzan a darnos como la idea, ¿cierto? De esa construcción. Es concedido a causa, a 7, preposición, digo, conjunción. Causa. ¿Cómo pusieron causa? 1. Señor. Causa es sustantivo, ¿sí? Sí, señor. ¿No? No sé. ¿Por qué razón? Causa, perfecto. Causa es un sustantivo. O sea, solito es un sustantivo y en este caso está... para poder mirar si es un sustantivo. La causa. La causa. A causa. Sí, pero en este caso, o sea, él solamente le pone el artículo para mirar si es un sustantivo. Sustantivo abstracto. De, ¿cierto? Preposición, esa es fácil. Cristo, sustantivo. ¿Sí? ¿Cómo les fue con esa? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿En qué fallaron? ¿En el adjetivo? Ese le toma uno el pelo. El otro. Voy a borrar. Ya. ¿Cómo le fue con nada? Nada. ¿Nada qué es? ¿Qué es nada? ¿Qué será nada? Es un adverbio. ¿Por qué razón? Está modificando al verbo hagáis. Al verbo hacer. Nada hagáis. ¿Cierto? Es un 6, ¿cierto? Por contienda. 7 son las preposiciones. Contienda. Contienda es un pecado también, ¿no?
Sí. No pequeña, dice Pablo. O por vanagloria, ese O es que una conjunción, ¿cierto? Bueno, voy a aprovechar y voy a ponerla acá. ¿Esta es en qué? 8. Permítame un segundo. Bueno, es un número 8, ¿cierto? Luego dice O por 7 y vanagloria. Otra vez, estamos coordinando. Si ven las conjunciones como ayudan a coordinar o subordinar, en este caso coordinando. Por contienda, por vanagloria. De paso, cabe decir que yo podría entonces predicar. Ahí tengo dos puntos podría ser. ¿Señor? No es subordinado, ¿no? Sino que es Coordinado. Coordinado. ¿Listos? ¿Cómo les fue con esto? ¿Bien? No, no es un contraste. No, no es un contraste. Por contienda por vanagloria también. Contraste sería algo bueno y algo malo, uno algo positivo, algo negativo. Estos son dos cosas iguales. Equivalentes. Coordinadas, por llama coordinadas. Subordinados es que no son iguales, sino que uno está así y el otro está aquí. Más hacia la derecha, porque está subordinada, está sometida a. En este caso están iguales, son coordinadas. ¿Listos? Vamos entonces a receso. Y ahorita continuamos. Bueno, mis hermanos, ¿Ah?